Señor, te damos gracias una vez más. Siempre es hermoso estar delante de ti, poder acercarnos en esa confianza, certidumbre de que tú estás ahí y que eres galardonador de los que te buscan. Aquí hemos venido a buscarte. Hay preguntas que siempre tenemos como seres humanos que no entendemos ni comprendemos de tu grandeza, de la misma vida, pero qué bueno que tenemos tu palabra y te tenemos a ti, Espíritu Santo, que nos guías a toda verdad, que nos guías y nos recuerdas las palabras que el Señor Jesús nos habló, para que a través de ellas sigamos creciendo. Y queremos ser como tú, Señor Jesús, queremos llegar a tu estatura como tú lo hiciste en la tierra. Tú nos diste la enseñanza, nos dice tu palabra, tus enseñanzas, para poder llegar a esa estatura. Gracias por la oportunidad que tenemos hoy de acercarnos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga. Pues bienvenidos todos esta mañana. Y yo quiero hablarte de un tema que nos va a llevar a meditar. Hemos estado hablando mucho acerca de quién es Dios. Hace algunos domingos veamos de la grandeza de Dios, de su poder, cómo a veces a nosotros los seres humanos nos cuesta entender su grandeza. Nuestro límite finito no nos impide poder llegar a entender la infinidad y la grandeza de Dios. La ciencia, la tecnología, todo el conocimiento que el hombre pueda adquirir no le permite alcanzar ese entendimiento. Y hoy quiero hablarte algo pues también difícil de comprender para nosotros por nuestro egoísmo, por la actitud que el hombre tiene y también por la falta de enseñanza o la enseñanza equivocada que tenemos acerca de Dios. Muchas veces la religión nos ha enseñado de una forma acerca de Dios que pareciera, por la forma en que hablamos y expresamos muchas veces, o la religión lo expresa, pareciera que Dios no necesita a nosotros. Las expresiones usadas se interpretan como si Dios nos rogara para buscarle. A veces la forma de predicar o de hablar del evangelio pareciera que Dios nos está rogando para que me salve. Pareciera que a veces los mismos que dirigen alabanza pueden hacer lo que Dios necesita mi alabanza, entonces me impulsan, me animan, me hacen de todo para que yo alabe a Dios. Y pareciera que el Señor Jesús, cuando presentamos el evangelio, nos ruega para salvarnos. Estas cosas nos llevan a pensar que Dios necesita de nosotros. Pareciera que Dios es el que necesita de nosotros y nuestras acciones pueden mostrar como si le hiciéramos un favor a Él. Y por eso cuando las cosas no salen como nosotros queremos que salgan, ¿cuál es nuestra actitud? Pues frase, ¿verdad? Como las decimos, pues ya no voy a orar porque no tiene caso, no me contestas. Ya no voy a leer la Biblia porque ni la entiendo. Estoy enojado contigo. ¿Por qué no me das lo que yo te pido? Y muchas otras frases, como si nosotros le hiciéramos el favor a Dios para hablar con Él. La pregunta sería, ¿acaso Dios necesita de nosotros? O sea, Dios necesita de ti. Lo podemos hacer sufrir para que nos valore y nos atienda. Ay, Señor, no voy a orar, ya voy a enojarme contigo porque no me valoras. Así nos va a valorar Dios, como lo hacemos tal vez o manipulamos a la gente que está a nuestro alrededor. ¿Sufrirá Dios por nuestro menosprecio? Pues no, estoy enojado. Toda esta semana no voy a orar porque estoy enojado contigo. O sea, Dios no necesita a nosotros. La respuesta es definitivamente no.
Dios no te necesita, Dios no nos necesita. Nosotros necesitamos de Él. La Escritura nos habla muchas expresiones de que Dios le tiene que decir al hombre, porque el ser humano toma esa actitud como que le está haciendo el favor. Y vean aquí cuando el hombre hacía los sacrificios y Dios le da todo este ritual que ya estudiando la palabra nos damos cuenta que se refiere al Señor Jesús, el sacrificio que Él hizo por nosotros. Entonces, en una ocasión, en el Salmo 50, verso 12, quiero que vayamos ahí. Salmo 50, 12, Dios le hace una pregunta al hombre, le dice, bueno, si yo tuviese hambre, te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. O sea, si yo necesito algo, te lo pediría a ti. Si todo lo que tú tienes, yo te lo he dado. Si tuviera hambre, tú me darías de comer. O sea, estos holocaustos, este sacrificio que haces, ¿crees que me lo haces a mí? ¿Crees que me haces el favor trayendo esos holocaustos? En términos actuales diríamos, bueno, que ya no quiero orar. Bueno, ¿crees que me haces el favor a mí por orar? ¿Crees que me haces el favor a mí por alabar mi nombre? ¿Crees que me haces el favor a mí por leer la Biblia? O sea, pues no. ¿Qué necesita el creador del universo? ¿Qué necesita el que hizo los cielos y la tierra? ¿Qué necesita de ti? ¿Qué necesita de nosotros? Si Él es el dueño de todas las cosas. Es más, nuestra vida, la razón y el poder por el cual vivimos es Él. Tú tienes existencia porque Él existe. Tú tienes vida porque Él quiso darte vida. Tú tienes entendimiento, salud y riqueza y todo lo que quieras, es porque Dios te la ha querido dar. Porque Él es el dueño de todas las cosas y Él las reparte como Él ha querido repartirla. Nosotros somos los que perdemos si dejamos a Dios. Tú eres el que pierde. Dios no pierde. Nadie le puede quitar algo a Dios. Le puedes quitar la alabanza. Él tiene millones de ángeles, millares y millares de ángeles que le alaban constantemente. ¿Le puedes quitar la autoridad? Pues no. ¿Riqueza alguna? Le puedes quitar su gloria. Pero sabes, Dios sí te puede quitar todo. Nadie lo puede castigar, pero Él sí puede disciplinar y castigar. Él no sufre porque lo dejen, pero el hombre sí sufre si es abandonado por Él. Nadie puede quitarle la vida, Él sí la puede quitar. Aquellos ateos que dicen, no, pues decido no creer en Dios, decido negarte, decido negar tu existencia. No por eso Dios ha dejado de existir y le quitamos alguna autonomía o soberanía. Pero a esos ateos Dios les puede quitar la vida en un instante y se las ha quitado a lo largo de la historia. Sabes, Dios no nos necesita, pero sí nos ama, que es muy diferente. Yo veo el templo de Salomón, esta construcción cuando la lees en la Escritura, esa magnificencia con que Salomón se desborda por también todo lo que le dijo el rey David para hacer este templo, es majestuoso. Esa descripción es impresionante. Me imagino que haber entrado a ese templo era algo impresionante, del cual pues Salomón y el pueblo de Israel se sentían orgullosos de tal templo, y sobre todo cuando ellos dedican el templo, entonces dice la Escritura que Dios baja y decide habitar en ese lugar. Y Él se manifestó poderosamente. Algunas cosas nos menciona la Escritura, pero te aseguro que fueron muchos más veces que Dios se manifestó en ese templo. Pero ese templo no fue construido porque Dios necesitara una casa, porque Dios necesitara un lugar. Y en Isaías 66, o sea, ya tiempo después de que este templo se construyó, de que muchas cosas pasaron, en Isaías 66, verso 1, Dios le dice algo al pueblo. Dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me haréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Dice Dios, a ver, si yo habito en los cielos,
sea, ¿qué casa en la tierra, tan pequeño lugar, y tú tan pequeño, qué casa me podrías hacer? O sea, ¿qué le está diciendo Dios? Yo no necesito una casa. Yo no necesito un lugar que tú me edifiques para que yo me cobije, para que yo tenga un lugar o una habitación. Yo no lo necesito. A mí me impresiona cómo la Biblia describe que el templo es saqueado. Y empezamos a ver varias ocasiones cuando ese majestuoso templo llegan los enemigos de Israel y entran, roban las cosas, robaban los utensilios de los sacrificios, era profanado por los mismos reyes que ponían altares de otros dioses dentro del templo. Y yo cuando lo leía decía, pero ¿por qué Dios permitió esto si era su casa? ¿Por qué Dios permite esa profanación en el templo, esas circunstancias? Y tanto lo hacían los reyes de Israel, de Judá, como lo hacían otros reyes que invadían a Israel. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió que esto sucediera? Como te decía, el templo representaba el orgullo del pueblo de Israel de manifestar que Dios estaba con ellos. Por eso lo hicieron tan majestuosamente, impresionante, adornado, oro, plata, tenía bronce, piedras preciosas, las mejores telas por todos lados ese templo. Y representaba la presencia de Dios en ellos. Pero este templo, más que para Dios, que le sirviera a Dios como lugar de morada, le servía al pueblo de Israel como representación de que Dios estaba con ellos y que Dios los iba a defender. No se construyó este templo porque Dios necesitara un lugar donde vivir. Se hizo porque el pueblo quería saber o quería representar que Dios estaba con ellos. Cuando el pueblo peca tanto, Dios no solamente permite que ese templo sufriera todas estas profanaciones y estos robos, sino que llega el momento en que el templo es destruido. Y yo también me preguntaba, bueno, Señor, pero ¿por qué permitiste que el templo fuera destruido? Si era tu casa, representaba tu gloria, representaba tu grandeza. Pareciera que entonces tu grandeza fue profanada o tu poder fue profanado. Y decían, no, porque mi gloria ha sido intocable. Es intocable, mi poder es intocable. Quien perdió fue el pueblo de Israel cuando yo destruí. Y entonces ve lo que dice, vamos a Ezequiel capítulo 24, verso 20. Y aquí Dios le dice al profeta, te voy a quitar el deleite de tus ojos, y ese mismo día muere su mujer, que amaba mucho. Y le dice Dios, y no quiero que llores por ella, no quiero que te lamentes por ella. Y entonces empieza Jeremías, a la tarde le sucede, muere su esposa, él no llora, está sin ningún reflejo de tristeza en su rostro. Y entonces dice que el pueblo le pregunta, bueno, ¿qué significa esto? ¿Por qué pasó eso que tu esposa que tanto amas y tanto presumes y te deleites en ella, ahora ni siquiera lloras por ella? ¿Qué pasó? Entonces el profeta les explica, Ezequiel 24:20, y yo les dije, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma, y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada. ¿A quién le beneficiaba ese santuario? A Israel, no a Dios. Era el orgullo de Israel, era el reflejo de que Dios estaba con ellos, era el reflejo, el mostrar que Dios estaba de su lado. Y cuando el pueblo peca, ¿qué hace Dios? Pues quita ese símbolo de su presencia entre ellos. Por eso Él permite que ese templo sea profanado y destruido. Dios les estaba diciendo a su pueblo, ya no habito más entre ustedes. Entonces, qué dolor para el pueblo. ¿Quién perdió? ¿Dios perdió algo al ser destruido ese templo?
Su gloria perdió, su nombre perdió, su autoridad perdió. No, el pueblo de Israel perdió la presencia de Dios y entonces a partir de ahí se van en cautiverio y a sufrir mucho tiempo. La Biblia, la historia que nos cuenta, no nos cuenta la historia de Dios, porque Dios no tiene historia, porque no tiene principio ni fin. En una historia tú siempre ves un principio, después ves un fin. Si hablamos de la historia de Dios, ¿dónde inició? Nosotros estamos metidos en el tiempo, Dios no está metido en el tiempo, ¿qué historia puede tener? Entonces la Biblia no nos habla de la historia de Dios, cómo se originó a Dios, quién hizo a Dios, cómo se hizo Dios, cómo ha hecho todo este tiempo Dios sus acciones. No, la historia no se encarga de eso, la Biblia no se encarga de eso. La Biblia nos narra la historia del profundo amor que Dios tiene por el ser humano, de cómo Él nos hizo semejantes a Él. Después de nuestro pecado, Adán y Eva pecaron, Él da un medio de salvación. Después de todo eso vino a morir por nosotros Él mismo, haciéndose carne y rescatarnos de la muerte para darnos vida eterna. Yo creo que la frase o el versículo más relevante y que se usa mucho para evangelizar y aún nos sigue impactando después de oírlo tantas veces, es aquella ocasión cuando Jesús dice: de tal manera amó Dios al hombre, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el significado de todo el contexto histórico, de todo lo que Dios quiso y quiere hacer por el ser humano. Al leer la Biblia, todas las historias, las manifestaciones, los mandamientos, los preceptos, las enseñanzas, la disciplina, el castigo que Dios mismo trae al pueblo y a otros pueblos, los milagros, todas esas cosas que muestran el gran amor que Dios tiene por el hombre. La misma vida y obra y enseñanza del Señor Jesús también nos demuestran ese amor eterno con que Dios nos ama. Yo me pongo a pensar cuando leemos la historia de Adán y Eva cuando fueron creados y pecaron. Digo, ¿por qué Dios no los destruyó? Hizo otro. Dios podría haber dicho: bueno, te deshago y hago otra creación. De otro mundo, este mismo universo lo desintegro y hago otro. Dios pudo haber hecho una nueva creación, y me refiero a todos, al mismo universo. Pudo haber hecho otro universo diferente a este, o destruir todo esto, desintegrarlo. Pero algo vio, algo puso, algo somos nosotros seres humanos, que Dios decidió darnos un medio de salvación. ¿Y sabes cuál es ese medio? Él mismo vendría a la tierra y sería uno como nosotros para salvarnos, y entonces que nosotros pudiéramos tener vida eterna y habitar con Él por la eternidad. ¿Eso significa que Dios no necesita? No. Porque Dios puede haber hecho otras creaciones, Dios tiene ángeles, no sé cuántas cosas más existan de las que Dios ha hecho, pero lo que sí podemos ver es que Dios tiene un amor eterno, infinito e inentendible para nosotros. Vamos a Jeremías 31, verso 1, aquí encontramos esas palabras. Es que Dios es tan amoroso con nosotros. Después de tanto castigo, después de tantas cosas que muchas veces Él le habla a su pueblo, siempre terminaba con palabras llenas de amor hacia su pueblo. Una y otra vez, hablando y expresando el amor que tiene por el ser humano y por su pueblo. Y ve una vez más de estas hermosas frases que encontramos, y no es la única, son muchas frases que encontramos así en la Escritura. Ve lo que dice Jeremías capítulo 31, verso 1. Dice: en aquel tiempo, dice Jehová, y lo dice Dios mismo, no lo dice el profeta, Dios mismo lo dice: yo seré por Dios a todas las familias de Israel,
y ellas serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Estas son palabras de Dios. Esto es lo que Dios, si tú dudas qué piensa Dios de ti, esto es lo que Dios piensa sobre ti, la vida que tengas, las circunstancias en que estés. Esta es palabra para ti. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Si tú sigues vivo en esta tierra a pesar de todos tus errores y fallas, pues Dios te dice esto, es que ¿sabes por qué sigues vivo? ¿Sabes que a pesar de todos los errores que has cometido, por qué sigues con vida? Porque yo tengo un amor eterno hacia ti. Y sigo esperando y haciendo cosas para prolongarte mi misericordia. A través de esa misericordia tú te puedas salvar y encontrar mi salvación que yo he puesto delante de ti. Eso es lo que Dios hace. Con amor eterno. Verso 4 dice, y esa es la esperanza para nosotros. Su pueblo, no se diga más, aún te edificaré. Y serás edificada, oh Virgen de Israel, todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. ¿Sabes qué vida Dios desea para ti de ahora en adelante? A pesar de todo lo que has hecho, es esto. Te quiero seguir edificando. Quiero seguir adornándote. Quiero seguir bendiciéndote. Quiero seguir derramando mi gloria sobre ti. Porque me gusta verte alegre. Esa es la expresión de Dios a lo largo de la Escritura. Por eso Él nos prolonga su misericordia. Por eso el hombre sigue y sigue y sigue viviendo y sigue a pesar de sus errores y sus faltas, porque Dios le ama y tiene la esperanza de que a través del sacrificio que hizo el Señor Jesús ellos crean y se salven. Desde la creación hasta nuestros días, todo se trata del amor de Dios hacia nosotros y su misericordia. De eso se trata el asunto. Dios tiene muchas cosas en los cielos que hará, allá en el reino de los cielos, en otros reinos que Él haya hecho, en otras creaciones que haya hecho, pero con nosotros el asunto es su amor y su misericordia. Eso es lo que, con lo que tratamos todos los días. Eso es lo que recibimos todos los días. De eso se trata tu vida. No de que Dios te quiere castigar y que te quiere reprender y que quiere ser duro contigo. No, el asunto es que Dios quiere mostrarse su amor hacia ti. De que Dios te ama. De que Dios es misericordioso contigo. De eso se trata la vida. Del amor de Dios y su misericordia a pesar de nuestros errores. Y ese amor tan grande que Dios muestra hacia el pueblo de Israel, también lo manifiesta hacia la iglesia. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 5, verso 6. Y ve lo que dice la Escritura, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Esto es para la iglesia. O sea, de tal manera nos ha amado Dios, de tal manera ha mostrado su amor, que aún siendo pecadores, Cristo muere en la cruz por nosotros. Ese es el reflejo del amor de Dios por la humanidad. Y a veces la religión lo que quiere tratar más es su dureza, su castigo, pero todo de ese castigo, esa dureza de Dios, todo ese trato, todo permitir que pasen cosas en tu vida, todo se trata de que tú reflexiones, de que tú te des cuenta y vuelvas tu mirada hacia Él. Y entonces Él pueda tener misericordia de ti y pueda bendecirte.
Y no solamente a la iglesia, no solamente Dios ama a la iglesia, Dios ama al mundo entero. Este es el asunto con todos. Solamente nos tomó a nosotros como ejemplo, nos bendijo de manera especial, nos separó, nos ungió, nos dio dones para que nosotros entonces, recibiendo toda esa bendición, podamos decir al mundo también que Dios le ama a ellos. 1 Timoteo 2:3 dice así: por esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dios quiere que todos los hombres alcancen la salvación por medio del sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz. ¿Sabes, iglesia? No le has hecho un favor al Señor Jesús al recibirle. Él no necesita que tú vengas a alabarle. No necesita oír tu voz en oración para hacer lo que Él es. No le afectan tus desplantes. Y déjame decirte algo, ni siquiera tu pecado le afecta a Él, porque Él es Dios. A quien le afecta todo esto es a ti. Si tú no hubieras recibido a Jesús en tu corazón, tú serías el perjudicado, porque estarías condenado eternamente. Si tú no le alabas, tú te pierdes el privilegio de acercarte a su presencia y alcanzar el oportuno socorro. Si tú no levantas tu voz en oración, ¿qué te va a contestar Dios? ¿O qué respuesta va a haber si no pides nada? Tus desplantes, Dios es soberano. El que pierde cuando tú te enojas con Dios eres tú. El que pierde con tus actitudes egoístas y de molestia hacia Dios por lo que Él está haciendo contigo, el afectado eres tú. Y si tú pecas, el que se afecta eres tú, no Dios. Dios sigue siendo santo, perfecto, inmutable. El necesitado eres tú. Necesitas de su amor, de su presencia y de su perdón. Y sabes, el impío no le hace el favor al Señor de recibirlo. Y a veces al presentar el Evangelio, tontamente nosotros le hacemos creer al que está oyendo el Evangelio que le hace un favor a Dios. Y casi, mire güero, acepte a Jesús. Es un gran ofertón. ¿De veras? Mira, tu vida va a cambiar, de color de rosa, todo. Ándale güero, no se vaya sin llevárselo. O sea, la oferta que hacemos es como si le hicieran un favor. Pero el que necesita la salvación es ese ser humano. Por eso el entender estos conceptos hasta a la hora de predicar va a ser diferente. La gente no le hace un favor. Dios no necesita a la gente. El Señor Jesús no necesita para ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, no necesita que más gente le reciba. No. Él quiere que le reciban para que los pueda salvar. El Señor Jesús les hace el gran favor al hombre de perdonarlo. La pregunta es, ¿quién necesita de quién? ¿Quién necesita de quién? Tú necesitas de Dios. El mundo necesita de Dios. Por eso nuestra actitud hacia Él debe ser diferente para poder recibir ese amor y esa misericordia que Él tiene para nosotros. Cierra tus ojos un momento. No le has hecho un favor a Dios. Él te ha hecho un gran favor. Y Él quiere seguirte haciendo grandes favores. Él quiere hacerte muchos favores todavía. Pero si tú aprendes a orar, si tú le buscas, el buscarlo a Él tampoco es un favor, el favor es para ti. Tú necesitas de ese oportuno socorro. Tú necesitas del toque de Dios en tu vida.
Cuando Dios haga algo en tu vida y permita cosas turbulentas, mejor humíllate, dice la Escritura, busca a Dios y Él tendrá misericordia de ti. Pero a veces nuestra actitud arrogante, aún en el mismo cristianismo, nos está impidiendo el favor y la misericordia de Dios. La iglesia necesita de Cristo. Tu vida necesita de Él cada instante. No puedes hacer nada sin Él. Necesitas que Él te perdone. Necesitas que Él te bendiga. Necesitas que Él te prospere. Necesitas que Él te sane. Necesitas que Él arregle tu vida, que Él arregle a tu familia, que Él cuide a tus hijos, que Él te proteja en medio de esta turbulencia que estamos viviendo. Necesitas de Dios. Cierra tus ojos un momento, también allá en casa. Cierra tus ojos un momento. Esta palabra es para que tú reflexiones. Tu acercamiento a Dios, ¿cómo es? Creyendo que tú le haces un favor a Él. Olvídate. Definitivamente no. Tú necesitas, me gusta cómo lo pone el rey David, así como el siervo brama por las aguas, así mi alma brama por ti. ¿Te has sentido alguna vez sediento y pides un vaso de agua, buscas un vaso de agua y haces todo el esfuerzo para llenarte? Pues así debes llenar tu vida de Dios, de Jesús, anhelarla, que la oración no sea, pues, ay, no tenía ganas de orar, pero está bien, voy a hacerlo. No, que sea con un corazón dispuesto, que vengas a la iglesia dispuesto a buscarle, a recibirle, a alcanzarle, que tu alabanza sea gloriosa para Él porque estás agradecido por todas las cosas que Él ha hecho por ti. Tú le necesitas a cada instante. Jesús dijo algo importante: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la vida. Sin Él no puedes vivir. Aquellos que no le reciban no podrán vivir eternamente. Aquellos que no reconozcan su sacrificio no podrán vivir. Y tú, si vienes por primera vez o estás allá a través de estos medios de comunicación y no has recibido a Jesús, déjame decirte algo, no le haces un favor. Te puedes ir y Dios sigue siendo glorioso y maravilloso y poderoso. No te necesita, pero tú sí lo necesitas. Vuélvete a Él. Él está dispuesto, porque te ama, a prolongar su misericordia en tu vida. Él está dispuesto a hacer un trato contigo para que tengas vida eterna. Él está dispuesto a bendecirte, a darte, a enseñarte, a hacer todo lo necesario para adornarte, para edificar tu vida, para que tu vida sea diferente a lo que es ahora. Pero solamente lo puede hacer. No hay otro medio de salvación. No hay otra religión que te salve. Más ninguna religión te salva. Solo Jesús puede salvarte. Si tú lo recibes, no le haces un favor, Él te hace un favor a ti. ¿Quién necesita de quién? Le voy a pedir a su hermano Enrique que pase y él haga el llamado. Si hay alguien aquí o alguien en casita confirmando este mensaje de Dios que te da a ti esta mañana.